Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudo Luis Reyes Morales, hoy de regocijo, hoy de fiesta nuevamente con todos ustedes, es poder estar aquí, disfrutar de los días de Shabbat, tiempos señalados, comienzo de mes, y todo lo concerniente a la cultura del rey de una nación, y que nosotros caminando por esta senda, no hemos estamos no redescubriendo, estamos aprendiendo a la cultura, a todo lo concerniente a lo que era el pueblo de Israel. Por supuesto, desde sus inicios, aún en el primer siglo y aún en este tiempo de transcurso que llevamos después de la resurrección de nuestro Rey, Yeshua HaMashiach. Así que la gloria al Padre, la gloria al Hijo, la bendición, la kavod, el honor, la tífere, a nuestro Padre Celestial y a nuestro Rey. Saludos cordiales para nuestra mentora de la Kehilá de Yehoshua, como lo es nuestro estimado amigo y amiga el Moriaron Morales. También saludos cordiales para el cuerpo de Morín, que siempre están también haciendo su aporte, su granito de arena. Recuerda que estamos en las redes sociales, estamos en Telegram, WhatsApp, Facebook y el canal de YouTube de la Kehilá de Yehoshua. Estamos en internet con el nombre de congregación, el Yo Soy, pero que estamos debidamente registrados en los Estados Unidos con el nombre de Asambleas Alfa y Omega. Somos una comunidad en línea, pero que estamos debidamente registrados. Bien, vamos a dar inicio entonces a la parashá y decimos: Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Enkevó, Malchutó, Leolam Baeh. Escucha Israel, a Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Fíjense lo siguiente, la parashá que vamos a ver es el capítulo 30 del libro de Shemot. Vamos a ver Malaquías, vamos a ver Salmo 66, Lucas capítulo 1, del 1 al 25, y Apocalipsis capítulo 4, el verso 3, y capítulo 14, el verso 11. La parashá titulada se llama Beasitat Mizbech, y harás un altar. Cuando nosotros revisamos todo lo concerniente a lo que tiene que ser el altar, el uso del altar, lo que se iba a preparar para dar inicio al tabernáculo, el aceite, el incienso, la vestidura, los sacerdotes, los levitas, para dar inicio a al tabernáculo, hay cosas interesantes. El altar siempre estaba, que tenía que tener el incienso, el agua y el aceite. Una vez que el altar estuvo amueblado, limpio, y el sacerdocio hubo sido ordenado, la presencia del Padre entró en ese lugar santísimo donde se encontraba regularmente Moshe. Y eso lo dice también el capítulo 29, el capítulo del verso 42 al 43. Por ello es que se necesitaba un objeto adicional tanto para representar la presencia, para proteger a los humanos, ventilándola de sus ojos. Se trataba del altar del incienso, una pequeña mesa aproximadamente que medía unos 45 centímetros por un metro de alto. Estaba construida ¿de qué? De madera, de acacia, con cuernos como el altar de los sacrificios y cubierta de oro. Se colocaba inmediatamente fuera del velo, cerrando el paso al lugar santísimo. El arca, este altar tenía aros para llevar las varas. Una mezcla especial de incienso era quemada en él todas las mañanas y las tardes. En el día de la expiación, inclusive, se echaba sangre en los sacrificios, en cada uno de los cuernos, como proceso anual de purificación. Ese proceso es en el día de Yom Kippur. La quema del incienso. Qué interesante esto, amigo. Mire, el uso del incienso ha sido atestiguado arqueológicamente durante el periodo más antiguo de la historia israelita. Aunque hasta ahora ha sido excavado pocos altares de incienso in situ en santuarios israelitas, siendo Arad una excepción.
El incienso que se usaba probablemente consistía en una mezcla de gomas aromáticas. La práctica de quemar incienso tenía propósitos prácticos como religiosos. El olor de la carne quemada del altar de los sacrificios debía ser de ser desagradable y el incienso podía ayudar a estimularlo. El humo del incienso era usado para fumigar los recintos sagrados y poner un velo de misterio entre ellos, para representar la presencia del Padre o para disimularla ante los ojos humanos. También es posible que las nubes de humo del incienso representaran las oraciones del pueblo elevándolas hacia el Creador. Esa nube, esa que se dice inclusive en el libro de Apocalipsis, eso es lo que se usaba. En el verso 10 tiene que ver con la expiación anual que se hacía. Ese era un día especial apartado cada año para remover la contaminación de los pecados del año anterior. De acuerdo inclusive a Levítico 23, el verso 27 al 32, caía 10 días después del comienzo del año siguiente. Ese día el sumo sacerdote entraba en el recinto interior del tabernáculo y quemaba el incienso sobre el altar de oro. La sangre de ese sacrificio especial también era derramada sobre los cuernos del altar del incienso. Para ligarlos con lo más santo en los altares del flujo del incienso cubría la necesidad del pueblo, de limpieza de los pecados de la nación. Una descripción más elaborada era este ritual anual, incluyendo la carga de pecado del pueblo sobre el chivo expiatorio que se encuentra en el capítulo 16 de Levítico. Ahora viene la parte que era el impuesto. Miren, todo esto es bueno saberlo porque inclusive en los pueblos, en las costumbres de lo que había para la época de las naciones o civilizaciones, normalmente no estoy diciendo que eran iguales los rituales, pero que se asemejaban y que habían tiempos muy parecidos como el tiempo de la vida o el tiempo de Abí, que es de la primavera, donde era costumbre de los pueblos a través de sus templos hacer esos sacrificios. ¿Para qué? Porque ellos decían también que su Dios le daba alimento, los protegía. Si nosotros desarrollamos a lo largo y ancho y vemos que la Torá, en comparación a los códigos que existían de otras naciones, para con ese pueblo, amigo, el que está en vigencia, y cuando digo vigencia es todavía la Torá, esas naciones han sido transformadas, han cambiado de nombre incluso, y tienen diferente constitución alrededor de Israel. Unos son practicantes del Corán en su mayoría, tienen la ley Sharia, y no necesariamente esa ley, pero que se rigen bajo un código que hoy por hoy, por supuesto, es diferente a la Torá, pero que ninguno hoy por hoy maneja templo. El pueblo de Israel espera la construcción de ese templo, de ese espacio que se le llama sagrado, que era la comunicación de entre el cielo y la tierra con un pueblo, con un Dios alrededor de esa nación. Eso lo tenemos que tomar en cuenta. La otra cita que quiero resaltar es el impuesto que todo varón de 20 años debería pagar una tasa de un ciclo por persona, ayudar al sostenimiento del templo o del tabernáculo. Había un sentido de igualdad porque no se hacía diferencia entre los ricos y los pobres, sino todo lo contrario, era como una ayuda donde también se compartían las necesidades. ¿De qué? De que era igual, que era una ofrenda, no había distinción, raza, ni clase social. No, todos tenían por igual ese impuesto. Y era las personas que ya eran responsables de su vida y incluso lo que iban a servir para defender a la nación. Eso era el pago realmente lo que se hacía. Pero, sin embargo,
hay una imagen muy oscura en la amenaza de una plaga del disgusto divino que se sometía a un censo. Fíjense, en el libro de Números, el capítulo 1, habla de la manera que se tiene que hacer el censo. Y vamos a ir allá a Números capítulo 1. Y después vamos a ir al censo, lo que pasó en el tiempo de David. Hay quienes dicen, no me consta, que el pueblo de Israel no hace censo. Yo creo que sí lo hace y me van a disculpar. Porque ellos tienen que saber cuántas personas tienen en un batallón, de qué lado, por las situaciones, no desde ahorita, desde que Israel es nación, para saber con qué personal cuenta, quiénes son pilotos, quiénes son generales y las diferentes posiciones que tienen que tener a la hora de poder llevar a cabo una guerra o defender la nación. Dice que en el día primero del mes segundo del año segundo del Éxodo, la tierra de Egipto, cuando salieron de la tierra de Egipto, estaban en el desierto Sinaí, y habló Jehová a Moisés en la tienda de reunión diciendo: levante un censo en toda la asamblea de los hijos de Israel por su familia, por su casa paterna, contando los nombres de los varones cada cabeza por casa. ¿De cuánto? De 20 años para arriba, todo el pueblo debe entrar, que puede entrar en el ejército de Israel. Tú y Aarón los alistaré por sus ejércitos. Aquí estamos. Miren, hoy por hoy, por lo que está viviendo Israel, y desde hace tiempo ya las mujeres están prestando un servicio también para defender a la nación de Israel, es decir, se están alistando las mujeres. No hace mucho también, o al parecer quieren también, que los hijos de los levitas vayan a defender, o por lo menos lo que es el templo, las personas que están encargadas de la construcción del templo, o de lo que son rabinos, donde están las sinagogas, y todo aquel, no es que lo están obligando, al parecer va a haber un cambio, una modificación, para que ellos puedan asistir también al ejército. Y eso es algo que no podemos. Si nosotros vamos al libro de Segunda de Samuel, es cuando David hace el censo y ya sabemos lo que pasó. Que hubo una plaga y, pasó el ángel allí. Podemos saberlo. Volvió a encenderse la ira de Jehová, capítulo 24, contra Israel, e incitó a David contra aquello que se dijera: ves y haz un censo entre Israel y Judá. Y el rey dijo a Joab, al general del ejército que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo en el pueblo para que yo sepa con el número que cuento de la gente. Pero Joab dijo al rey: Jehová tu Dios te añada 100 veces más que mi señor el rey lo vea. Pero ¿para qué desea esto mi rey, el señor, mi Adón? Para que la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los jefes del ejército, y así que Joab y los jefes del ejército salieron de la presencia del rey para hacer el censo. Cruzaron el Jordán, acamparon, y a la derecha de la ciudad está en medio del valle de Gad, junto a Yaser. Fueron ahí a Galaad, a la tierra de Taín, Josí, y allí desde Dan hasta Yaán, y a los alrededores de Sidón. El verso 9, y Joab entró al censo del pueblo, y fueron los hijos de Israel 800,000 hombres de guerra que portaban espadas, y de Judá eran 500,000 hombres. Pero después de David hizo contar al pueblo, se remordió en su corazón y le dolió, así que David dijo a Jehová: he pecado gravemente al haber hecho esto ahora, y Jehová te ruego que perdone la iniquidad de tu siervo, que ha obrado neciamente. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Vino el profeta Gad, el vidente, y diciéndole: 3 cosas te propongo, escoge una de ellas que yo te haga. Y bueno, ya sabemos la historia. Quizás, no voy a decir quizás para justificar, no quiero poner en tela de juicio, no soy quien, pero el hecho de que David hiciera esto no lo iba
ni a quitar, ni a agregar, ni a desmeritar. Porque quien gana las peleas es el Padre, así sea con 5, con 10. Proporcionalmente, siempre ha sido desfavorable los números a lo largo y ancho de los conflictos que ha tenido el pueblo de Israel. Digo desproporcional porque inclusive si usted ve cuando Abraham fue a guerra, él iba contra 100 y cuántas naciones iban contra él, o reyes contra él. El mismo Abraham, cuando le da los diezmos a Melquisedec. Pero también hay una, digamos que una profecía, que 10 harán huir, uno hará huir a 100, y 100 harán huir a 10,000. Entonces, eso nos dice a nosotros que no es el hombre, la fuerza del hombre. Es el Dios de Israel, Jehová Sebaot, que da la victoria, que da no solamente la victoria, la ganancia de las guerras, el botín y todo lo concernente a lo que es batalla, guerra. Y para de contar, que ya está decretada todo lo que tiene que suceder con Israel. Pero vamos bien hasta ahí. Sí estamos viendo lo que es el altar del incienso y todo lo concerniente al checo, el pago del impuesto que tenía que ver con el pueblo de Israel. Ya sabemos qué pasa con el censo. Ahora, fíjense por qué existía el censo. Voy a leer aquí, dice lo siguiente. En el antiguo cercano oriente levantar un censo era una medida común de los gobiernos desde la época tan antigua como la que corresponde en las tablas de Ebla, alrededor de 2500 antes de Yeshua. Los beneficios derivados de esa práctica no eran necesariamente apreciados por la gente, dado que llevaba un aumento de los impuestos, así como servicios militares o trabajo forzado. Visto bajo la luz, no nos sorprende que exista un concepto de que el censo era una fuente de mala suerte o de base de disgusto divino. Los textos de Mari, en el siglo XVIII antes de Yeshua, de Mesopotamia, describe hombres huyendo a la montaña para eludir ser contados. Segunda de Samuel, que lo que vimos, Jehová castigó a David y a Israel con una plaga después de haber tomado un censo. La explicación de tal calamidad podría ser el censo que fue motivado a un orgullo malo. Los ciclos, que tiene que ver con el que era el checo. El pago de medio ciclo por parte de cada varón israelita como impuesto para el templo, por lo menos hasta el siglo IV, en el siglo VI, antes de Yeshua, debe haber sido hecho según una medida de metal preciso y una moneda, y no una moneda acuñada. El ciclo promedio pesaba de 11.4 gramos, pero este pasaje refiere al ciclo del santuario, que se cree que era una fracción menor del ciclo común. Las pesas descubiertas en excavaciones arqueológicas aportan la evidencia que el ciclo era entre 9.3 o 10.5 de gramos del peso. El valor habitual del ciclo estaba siempre en el mismo mercado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay una enseñanza cuando Yeshua va y no que lo confrontan, sino que le dicen, hey, y tú no pagas impuestos. ¿Y qué dice Yeshua? Vamos a ver. Está en el capítulo 17, verso 24 de Mateo. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro, ¿no paga los 2 dracmas? Contestó, sí. Y cuando llega a la casa, Yeshua le anticipó diciendo, ¿qué opinas, Simón, de quienes reciben impuestos o tributos, los reyes de la tierra, de los hijos o de los extraños? Cuando respondió de los extraños, Yeshua le dijo entonces, los hijos están exentos. Sin embargo, para que no nos ofendamos, ve al mar y saca un anzuelo, y lleva un anzuelo, y al primer pez que salga, tómalo, abre la boca y hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. O por ti o por mí, que es el... Pero bueno, como es el rey, tiene que ser el primero. Ahora, ¿qué vemos aquí? Yeshua también debería pagar un impuesto. Miren, donde usted vive, para que las cosas puedan funcionar
las calles, los acueductos, el alumbrado, los hospitales, es bueno hacerlo. Y que usted como creyente, no solamente del Mesías, sino como su nación donde usted vive, debe de pagar ese impuesto. Hay personas que no lo hacen, pero eso también no es bueno para usted, porque a la hora de algo, cuando usted vaya a querer poner una queja o un reclamo, van a ver su récord en cuanto a pago de impuestos. Hablando de eso, este es el único año en curso que no le he pagado, pero no es porque no he querido. Pero sí, tengo que pagarlo. Yo vivo al día en lo que es pago de impuestos, derechos de frente, todo lo concerniente. ¿Por qué? Porque si yo quiero ver las bendiciones de mi padre, y que independientemente de los sistemas, usted tiene que comprender que son gastos que también hace, independientemente de la riqueza que pueda tener la nación, pero que parte de ese dinero también es utilizado para eso. Así sea $1, $2, lo que sea, igual hay que pagarlo, porque usted vive en esa nación. En Primera de Reyes, capítulo 10, inclusive en el verso 17, y es cuando Salomón, los escudos, porque tú pagas para eso, para poder mantener el cuidado del rey, la nación, la seguridad del país. Vamos ahí a verlo. ¿Qué dice? Primera de Reyes, capítulo 10, el verso 17. Miren, eso tiene que ver con la construcción de lo que era Salomón, no solamente el templo que tenía las casas, sino que también eso era una casa que tenía cercano. Y dice, y hizo además 300 escudos de oro batido, empleado en cada uno de los escudos 3 minas de oro, las cuales el rey colocó en la casa del bosque del Líbano. Oiga, tenía esta casa ya. También hizo el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro refinado. Y el trono tenía 6 gradas, respaldado, tenía una cabeza de becerro a ambos lados del asiento, que tenía soporte para los brazos, y junto a los brazos habría 2 leones de pie. Esa era la casa de Salomón. ¿Y dónde estaba? En el bosque del Líbano. Pero que ese dinero que él estaba utilizando no solamente fue para el templo, sino, no voy a decir que era su opulencia, sino que los reyes vivían en un lujo, para no entrar en detalle. Ahora, quiero ir lo que es el aceite de la unción, inclusive para los ofrendas y lo que se utilizaba. Eso lo veían ellos como para apartar el mal en Israel. Ahora, esa fragancia que se mezclaba con todo lo que era el agua, servía, y la mezcla de aceite hasta que la fragancia penetrara en todo lugar. El exclusivo, ¿para qué? Para un perfumero profesional que estaba destinado a señalar como santos los recintos sagrados donde estaban los sacerdotes. Las especias mencionadas con ese aceite de la unción eran productos importados y debieron haber sido bastante caros. La mirra se dice que era un líquido, y estos productos no se conseguían cerca de Israel. Se dice que la mirra venía de Arabia, de India, inclusive la canela podía venir de India o de Sri Lanka, inclusive de otras tierras. Si usted quiere ver esas cañas aromáticas, vamos al libro de Jeremías, capítulo 6, que también menciona ese tipo de fragancia. Jeremías capítulo 6, verso 20. ¿Qué dice? ¿Para qué vienes a mí con este incienso, oh de Saba, o caña aromática, o aromada de países lejanos? Vuestros holocaustos no me son aceptos, y vuestros sacrificios no me agradan. Por tanto, así dice Jehová, he aquí yo pongo tropiezo delante de este pueblo, y ellos tropezarán junto a padre e hijo.
vecino también y el amigo perecerán. El padre no estaba contento con la situación que estaban viviendo los reyes de Israel y que estaban llevando al pueblo a pecar, y no le era de agrado. Vamos a ir al libro de Malaquías, que tiene que ver con la parashá en el verso 11. Malaquías capítulo 1, verso 11. Lo que antes fue ira delante del Padre, ahora viene con otra cosa diferente, pero para bien. Desde el levante del sol hasta su ocaso, mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá a mi nombre sacrificio de incienso y ofrenda limpia, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice Jehová Sebaot. Cuando se habla en este contexto, está hablando de las naciones, que el único Dios verdadero es Jehová, y que hoy por hoy el nombre de Jehová entre las naciones se está dando a conocer. Interesante. ¿Y qué nación se puede oponer al Creador de cielo y tierra? ¿Saben lo que le espera a aquellas naciones que no están haciendo lo correcto con el Padre? El capítulo 2, verso 7, y eso está hablando, todo este libro está hablando a sacerdocio. El verso 7 que dice, pues los labios del sacerdote deben de guardar la sabiduría, porque la ley se ha de buscar de su boca, pues el mensajero de Jehová Sebaot. Pero vosotros habéis apartado los caminos, sirviendo tropiezo para muchos de la ley. Había corrompido el pacto de Leví. Es lo que decía la semana pasada. En el capítulo 26 del libro de Levítico, eso eran para con ellos. Y en el capítulo 18, si mal no recuerdo, que tiene que ver con el libro de Números, está hablando exactamente a los levitas la responsabilidad de llevar el tabernáculo. Ellos eran los responsables de llevar la culpa, la carga de esa función. Vamos a ir ahora con el libro de Lucas, capítulo 1. Y es el anuncio que está dando Juan del nacimiento de Juan el Bautista. Juan el inmersor, Juan que estaba trayendo el gobierno, el reino a la tierra. Fue anunciado. Y es el nacimiento que tenía que dar para qué. ¿Y dónde fue eso? En el templo, y en el día de Yom Kippur, Juan, su padre, estaba entrando al lugar, y cuando sale de ese lugar estaba mudo, porque no creyó al ángel. Pero sin embargo, bueno, ya el nacimiento de Juan venía. Mire, yo quiero ir y es bueno saber digamos que los mandamientos correspondientes a esta parashá, y que tiene que ver con el uso del tabernáculo, y que no es malo pues conocer los mandamientos que nos corresponden en cuanto a esta parashá. Dice lo siguiente: hay un mandamiento que tiene que ver con el capítulo 30, el verso 7, y dice, es un mandamiento performativo. Aarón quemará en el altar de oro el incienso, la especia cada mañana. En esencia, esta es una misma de los Kohanim, quemar incienso de especias 2 veces al día en el altar dorado interior. Ley. La ofrenda de incienso estaba compuesta por 11 ingredientes. El incienso diario consistía de determinada medida, 100 dinares, la mitad de la cual se quemaba por la mañana, el momento en que el Cohen limpiaba las lámparas de la menorá, que estaba encendida toda la noche, y la otra mitad por la tarde, antes de la puesta del sol, cuando el Cohen iba a encender las lámparas. Durante la quema de incienso, el área Ishal fue despejada de todas las personas, excepto el Cohen, que cumplía con la misma. ¿Cuál es la perspectiva de este mandamiento? La combinación de ingredientes utilizados para el incienso tuvo un efecto extraordinario. Más allá de la fragancia agradable, imaginable, quien oliera la fragancia del incienso mientras ardía en el altar tendría un pensamiento
de arrepentimiento. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Su corazón sería purificado de los malos pensamientos. La otra referencia, esa referencia está en Macó, en el Yevamot, capítulo 32. Otro de los mismos, el 104, la que leí fue el 103, de los mandamientos prohibitivos. En Shemot 30, capítulo 30, el verso 9. No ofrecerás incienso ajeno, ni holocausto, ni ofrenda de harina. Libación no verterás sobre él. En esencia, está prohibido quemar o ofrecer cualquier cosa en el altar de oro que no sea incienso diario. Sin embargo, una vez al año, como parte del servicio de Yom Kippur, el Cohen Gadol rociaba la sangre de la mezcla de su propio buey y el macho cabrío para Jehová en las 4 esquinas del altar. Eso está en Creso, el capítulo 6, en Menahot, capítulo 49. El otro mandamiento, el número 105, que es bueno también saberlo, es performativo. Y dice, esto dará todo lo que pase entre los contados. Eso tiene que ver con el checo. Es una misma para todo varón de 20 años en adelante, ya sea rico o pobre, dar el medio ciclo de posesión de los Kohanim una vez durante el mes de principio de año, primavera, Aviv. Las leyes, estos fondos se utilizaron para comprar holocaustos diarios, la ofrenda del Musaf, todas las ofrendas comunales y libaciones, las pilas de leña para el fuego del altar, el pan de la proposición, la novilla roja, inclusive en el contado del Homer. Todos los shekolín debían estar en el Beit Hamikdash para Rosh Hodesh en el comienzo de año. El Chazal instituyó que el Shabbat inmediatamente anterior al Hodesh, en el principio de año, debe leerse la Parashá Shekalim para recordarle a la gente de su próxima obligación. Hoy en día, a pesar de que no tenemos el Beit Hamikdash, que es el templo, el medio ciclo no se aplica. Sin embargo, el Chazal promulgó que continuaremos leyendo la Parashá. El Shekalim es en un momento adecuado, es el que debe ser que anticipamos la rápida reconstrucción del Beit Hamikdash, y es necesario que estemos familiarizados con esta misma en el advenimiento del Mashiach. La construcción del templo, ya sabemos lo que va a pasar si eso se llegara, y por eso ellos también lo hacen, para lo que tiene que acontecer, pero no vamos a caer en ese tema. Estamos hablando de lo que es la aplicación del medio checo o el ciclo. La perspectiva sería que para Jehová sería el bien de todos los del pueblo de Israel, para hacerlo meritorio y todos tuvieran una misma participación igual a los sacrificios que se ofrecen ante él durante todo el año. Querían que todos los ricos y los pobres por igual fueran recordados a través de una misma colectiva a cambio de una buena recompensa. Ese sería el primer capítulo del Shekalim. El mandamiento 106, que es performativo, es, y dice del capítulo 30 del verso 19 al 20. Dice, y Aarón y sus hijos se levantarán sus manos y pies allí lavando en el lavado de cobre, en el lavamano, digámoslo así, cuando entran a la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar. En esencia, este mandamiento, los Kohanim deben de lavarse las manos y los pies cada vez que se presenta en el Aishal, el cual ellos vengan a realizar un servicio en el Beit Hamikdash, que es en el templo. Uno debe lavarse incluso si estaba ritualmente limpio cuando llegó allí. Una vez que el Cohen comenzara a trabajar, ya no necesitaba lavarse entre servicio y otro, a menos que tomara una siesta o hiciera sus necesidades o abandonara el área del Beit Hamikdash en cualquier momento del día. El procedimiento de santificación de lavado era el siguiente: el Cohen ponía su mano derecha sobre la pierna derecha y su mano izquierda sobre la pierna izquierda, y se lavaba las manos y los pies juntos, y estaba de pie. Se construyó una gran, como una pala de cobre especial con caños según lo especificado por Jehová, y se colocó en el Eishar y en el altar.
se llena de agua todas las mañanas. De esta misma Belsasar aprendió que una persona debe lavarse las manos antes de cada uno de los tres rezos que se hacen en el templo: el shaharí, la minja y el maghrí. Y esto es necesario, aunque no se sepa con certeza, que sus manos se han vuelto inmundas, halágicamente, para ello. El propósito de este mandamiento es magnificar la gloria en el Beis Hamidah, en los servicios que se practican allí. Era decir, mantener una pureza dentro del templo. El 107, el mandamiento, también es performativo: y harás un aceite para la santa unción. Ese aceite, en esencia, era preservar un aceite especial según lo prescrito por la Torá, que se utilizara para ungir a cada Cohen Gadol, que será designado así como los reyes de la casa de la dinastía de David y los vasos y utensilios del Beit HaMikdash. Solo en el Mishkan y todos los utensilios fueron ungidos con aceite, mientras los utensilios del tercer Hamidah no serán ungidos con él. Imagínense, estamos hablando del tercer templo, pero que en el primero y el segundo eran ungidos inclusive los utensilios. Según la tradición, el rey Yoshía ocultó el aceite de la unción por Moshe Rabino, que había preparado cuando se dio cuenta de que el pueblo irían al exilio y en el Beit Hamidah estaba a punto de ser destruido. Sin embargo, estamos seguros de que después del comienzo de la redención final se encontrará ese aceite. Qué interesante. Durante el periodo del segundo templo, los Kohanim dejaron de ser ungidos. Su consagración se logró al ponerse las 8 prendas especiales diseñadas por el Kohen Gadol y a realizar los servicios sagrados en el Beit HaMikdash. Y terminamos con este. No, perdón, hay 2 más. Mandamiento 108, pero prohibitivo. Sobre la carne de un hombre ordinario no se derramará. En esencia, está prohibido a ungir a cualquier persona con ese aceite especial que Moshe Rabino preparó específicamente para los Kohanim y algunos de los reyes de la tierra de Israel. Uno no transgrede esta prohibición si se frota aceite de unción en vasijas, vestimentas, animales, gentiles o otra persona muerta. Imagínense. La perspectiva de la tradición del aceite sagrado de la unción lo preparó Moshe Rabino y fue suficiente para todas las generaciones futuras. El 63 dice: y según con la composición no harás ninguna. En esencia, reproducir este aceite de unción que Moshe Rabino hizo en el desierto de acuerdo con la fórmula de la cantidad exacta de su ingrediente prescrita en la Torá. La ley incluso del uso en el Beit HaMikdash está prohibido duplicar esta fórmula de aceite. Sin embargo, en el caso de prohibición de duplicar el incienso de la siguiente misma, se permite que el incienso nuevo, con el propósito de usarlo en el templo, nos ordenó reproducir la fórmula de aceite de la unción, ni siquiera para el uso de Beit HaMikdash, porque ocurrieron muchos grandes milagros cuando se hizo este aceite. En el segundo lugar, quería que los líderes de cada generación, o el rey o el Kohen Gadol, fueran ungidos con un aceite elaborado por Moshe, quien fue el primer rey de la nación, y para que lo emularan. Termino con este. El que leímos fue el 109, ahora vamos con el 110. Es bueno conocer los mandamientos que están en cada parashá de los 613. Sabemos que uno no pueden ser aplicables porque no hay templo, y sabemos por qué no hay templo. Mandamiento prohibitivo, el 110 de la parashá que nos toca, el verso 30, el verso 37, y dice: según la composición no harán para ustedes. En esencia está prohibido reproducir un incienso original según la fórmula de la Torá, con la intención de quemarlo para inhalar su fragancia. Si uno no lo hizo con el propósito de disfrutar la fragancia, sino más bien para usarlo en el Beit HaMikdash o para aprender a prepararlo, entonces incluso si realmente lo inhala, no incurre en la penalidad de lo que es el incienso, de lo correcto. La perspectiva: había cierta familia en Jerusalén que eran los únicos que conocían el arte
de hacer el incienso. Pero no revelaron la fórmula, alegando que su familia sabía la tradición del Beit HaMikdash, o de lo que era el templo. Estaba destinado para ser destruido, o tal vez una persona indigna podría aprender la fórmula secreta y así usarla en la adoración de los ídolos. Para demostrar su sinceridad, que según su intención no era personal, establecieron una costumbre según la cual una novia de la familia nunca acudía perfumada a su boda, y cuando uno de ellos se casaba con alguna mujer de otra familia, era con la condición que ella no debía de ser perfumada. Es bueno conocer esto, lo que es la tradición en cuanto a lo que usaba en el templo. Quienes lo podían usar, por supuesto, eran levitas, y que ningún gentil o una persona que no haya sido circuncidada no podía entrar ahí, ni siquiera acercarse al patio. Estábamos lejos. Ahora eso fue lo que el Mesías vino a hacer para acercarnos. Ya estamos dentro de un pacto, un convenio. ¿Que hay que hacerse la señal? Por supuesto que sí. Bueno, familia, era todo lo que quería compartirle en esta parashá. Desde Venezuela, su hermano Rudo Luis Reyes Morales. Shabbat Shalom. Lei Raot. Hasta pronto.